pase a Cristian Rifo, antropólogo social ambiental, con el tema ecoantropología y comunidades ancestrales. Bueno, muchas gracias a todos. Bastante interesante las presentaciones, sobre todo porque están hablando desde la experiencia en realidad, porque nos podemos a veces quedar con mucha teoría, muchos libros, pero la experiencia yo creo que es lo que nos retroalimenta el día a día, el compartir con las comunidades. Yo les quiero igual ahora presentar un poquitito un resumen del resumen de lo que ha sido mi experiencia dentro de las comunidades como profesional. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Cristian Rifos Torres, de profesión antropólogo social, nací en Calama, soy calameño, loíno, nortino. Mi papá era de Chuquicamata, chuquicamatino, mi madre de Alto del Carmen, por lo que tengo descendencia de Aguita también. Entonces, básicamente somos de la primera generación de antropólogos y arqueólogos que sale titulado del norte. El año 73 la carrera de arqueología en la Católica del Norte se cierra. Cubre sus gastos personales. Por todo el contexto más o menos que ustedes se pueden imaginar. Y después de eso, recién en el 2003 se reabre. Por lo tanto, somos de esa generación de arqueólogos y antropólogos que pertenecemos a la zona norte. Así que ha sido como bastante enriquecedora poder compartir. Después de toda esa experiencia, nosotros, bueno, en parte yo tenía como la idea loca de poder agrupar y trabajar multidisciplinario, porque lo que estamos viendo acá es un compartir desde las distintas disciplinas, desde las distintas miradas. Y eso es lo interesante que ahora se tiene que trabajar, tomando en consideración que nosotros tenemos que ir intercambiando ciertas ideas en función de nuestro quehacer y sobre todo de para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve lo que, en este caso, lo que estudiamos? ¿Para qué nos sirve lo que aprendemos si no lo podemos aplicar y si no lo podemos poner en práctica en el cotidiano y en mi caso con las comunidades? Yo en lo personal no he trabajado ni para ninguna empresa ni para el Estado. Todo mi trabajo ha sido en parte a la relación y la confianza directamente con las comunidades originarias. Por lo tanto, ha sido también un poquito dificultoso, sobre todo, bueno, ustedes entenderán en lo que es el tema de recursos, el tema de ir generando también esta confianza, sobre todo ahora que las comunidades son bastante quisquillosas y con mayor razón, con razón aún, porque hay también profesionales que tienen un doble juego, ¿no? Que están muchas veces hablando de la defensa de los territorios y defendamos los territorios, pero por otro lado también están siendo financiados por grandes empresas, entonces ahí también hay un tema ético. Cada loco con su tema, como se dice. Por lo tanto, ecoantropología nace de la fusión y de la experiencia y del trabajo como generación, y eso yo se lo debo al profesor Horacio Larraín, que nos ha formado también como generación del norte de Chile, con profesores de Bolivia, de Perú, de nortinos también, que pudieron entregarnos sus conocimientos en realidad. Entonces, la ecoantropología básicamente se comporta con dos conceptos, está conformado por dos conceptos, la ecología por un lado y la antropología. La ecología entendido como un ecosistema, ecos hace referencia a la casa, a la morada, al hábitat. Por lo tanto, el logo se entiende como el conocimiento de cómo yo me organizo, cómo yo ordeno mi hábitat, cómo yo lo reestructuro en función de qué, de la subsistencia de un grupo humano. Entonces, ecología, que está bastante utilizado, pero hay que darle una vuelta al concepto, más allá de entenderlo como una mera ciencia, tiene que ver con una práctica, ¿ya? Tiene que ver con una función también como ser humano y cuál es mi relación o interrelación con nuestra madre tierra. Y por otra parte, la antropología, que es su principal objeto en realidad de la comprensión del estudio, en este caso vendría siendo la cultura. Por lo tanto, estos dos elementos se interrelacionan y se crea lo que es la ecoantropología. Si bien la ecoantropología es un término que ha sido usado por un etnólogo, un agrónomo italiano,
Mi profesor Horacio Larraín lo trató de llevar justamente a la práctica con comprender cuál es el uso, ya sea de los recursos, del territorio, de la movilidad. Y más o menos en los años 80 él genera unos libros, hay un libro que se llama La etnogeografía, que es comprender la relación entre los grupos humanos y el territorio. Entonces también tiene un proceso teórico, si lo podemos decir, desde una ecología cultural, desde un materialismo cultural y también desde una teoría de sistema. La ecología y el materialismo cultural van a entender estas relaciones del entorno con la cultura. O sea, cómo el entorno, cómo el territorio va moldeando también los aspectos culturales de una sociedad, de un grupo humano. Y por otra parte, la teoría de sistema, una propuesta bastante interesante y transversal dentro de las disciplinas, trabajada básicamente por el profesor Maturana, por Varela, pero principalmente por Maturana, que es esta relación entre la naturaleza, el ser humano, como una intercomunicación, ¿no? Y que tenemos que potenciarnos entre todo lo que es manifestado a través de una sinergia. Entonces, de esta base nos agarramos un poquitito y, como les decía, a través de una importante labor educativa e investigación multidisciplinaria, nace acá en el norte de Chile lo que es la ecoantropología. Ahora bien, entendiendo entonces este vínculo entre ecosistemas, territorio y seres humanos, cultura, primero hay elementos que nosotros compartimos como sociedad. Primero, Abya Yala, el nombre conocido anterior al concepto de América, que a mí me gusta igual utilizar el concepto andino-américa porque hay una relación entre una ancestralidad y esa ancestralidad cómo interactúa con una actualidad, la actualidad de los grupos humanos, cómo los patrones culturales contemporáneos nos conectan también con nuestras raíces, porque si hablamos de ancestralidad, todos tenemos una raíz ancestral, y ahí no hay una diferencia entre lo que diga un papel o lo que diga CONADI, que diga sí, tú tienes un certificado indígena y tú no, tú sí, tú no, sino que todas nuestras raíces provienen de nuestro planeta Tierra. Y quién sabe quién más de otros lados también del universo, ¿por qué no? Entonces, entendemos esta relación actual entre ancestralidad y actualidad. Por otra parte, estamos hablando también de una multiculturalidad y una pluriculturalidad. Términos bastante utilizados hoy en día, sobre todo el concepto pluricultural. Si bien la multiculturalidad hace relación a estas interrelaciones entre grupos o entre distintas culturas, sea en un territorio determinado, sea en una realidad determinada, la pluriculturalidad habla justamente de este vínculo sinérgico que hablábamos un poquitito. Entonces, el concepto pluriculturalidad también hace una relación a una dinámica, a una especie, una forma de vida también. Por lo tanto, por lo menos en nuestro continente, en particular a Sudamérica, lo que nos une es la cordillera de los Andes. Es un elemento unificador. Paradojalmente unificador, pero también un elemento que se ha convertido en una frontera geográfica en algún momento determinado, que ha permitido delimitar ciertos espacios, ciertos usos del territorio. Pero también nos unifica, porque nos habla de culturas que han utilizado las montañas, que han utilizado los ríos, los valles, el mar, en la comprensión también desde su ritualidad y desde su territorio. La cosmovisión. Cosmovisión, de alguna forma, es una manera de comprender y vivenciar la realidad. Está muy relacionado con el concepto paradigma. Ahora, el paradigma, yo siempre lo vinculo más, si bien es una forma de ver o de entender una realidad, el paradigma yo lo relaciono más como algo teórico, un paradigma de una explicación lógica de una realidad. En cambio, la cosmovisión, por lo menos desde mi punto de vista, lo entiendo como algo vivo, una comprensión viva de la realidad. Por lo tanto, ya no entendemos al planeta como un mero objeto, sino que lo vivenciamos como una madre, la madre tierra. Entonces, ahí aparece el concepto Pachamama. Si bien Pacha hace alusión no necesariamente a la tierra, Pacha hace alusión a un tiempo, a un espacio. Pacha hace alusión a una realidad. Por lo tanto, es nuestra madre, es nuestra realidad física, material, que nos cuida
que nos mantiene, que nos alimenta y que después nos va a recibir en nuestra muerte, porque volvemos a ella, nacemos de ella y volvemos a ella. Por lo tanto, el concepto Pachamama va más allá de entenderlo meramente como madre tierra. Es una realidad viva y que interactúa constantemente, por lo tanto hay una comunicación, hay una interpretación de la vida a través de la cosmovisión. Y Madre Tierra nos hace alusión a nuestra casa, a nuestra morada, a ese concepto de ecología que recién veíamos, pero también la relación con el cosmos, la relación con los astros, la relación con el espacio. O sea, no tenemos que olvidar que los antiguos conocían muy bien lo que es el conocimiento y la observación astronómica. Hasta hace poco, en los años 70, 80, la mayoría de los estudios de los arqueólogos más tradicionales, por ejemplo, en el mismo sector de los Ayllus de San Pedro, acá mismo en Tarapacá, o en el mismo caso de Atacama, relacionaban todo con pucarás, con lugares defensivos, relacionado a la guerra o la defensa. Si bien como eran lugares altos, son óptimos y estratégicos, obviamente, para poder defender un territorio determinado, muchos de ellos ahora nos hemos dado cuenta que hacen alusión a la astronomía, a la observación astronómica, y de ahí se desprende también el concepto arqueoastronomía. Por lo tanto, no hay que entender el concepto madre tierra como un elemento aislado del universo, sino que es un elemento que es parte de ese universo. Es súper importante eso también, que nosotros lo podamos como vivenciar. Por lo tanto, para el mundo ancestral y las culturas originarias en la actualidad, que somos todos los descendientes, la realidad se entiende como una realidad cíclica. Y es por eso que nosotros vivenciamos que hay celebraciones súper importantes. Los solsticios y los equinoccios, por ejemplo, tienen un lazo muy importante en la manifestación de la ritualidad de la mayoría de los grupos humanos, no solamente acá en América, sino que en el mundo. Encontramos fiestas, conmemoraciones o celebraciones que hacen alusión a determinadas fechas. Podríamos decir que estas son como las 4 fechas importantes que tienen las culturas originarias, que pudieron comprender porque de alguna forma se conectaron y nos conectamos de alguna forma con la Madre Tierra. Entonces entendemos que hay una ciclicidad en la vida, y eso también en nosotros, en el ser humano. Ahora, por ejemplo, nos estamos acercando ya, estamos en el equinoccio de primavera, por lo tanto hay una serie de festividades y ritualidad asociada a esa fecha en particular. Encontramos la chacana como un símbolo bastante importante. Se dice que cuando llega el español no había escritura. Sí había escritura en las piedras, en las pinturas rupestres, en los textiles. Los textiles es toda una forma, una manifestación simbólica de escritura. ¿Para qué hablar de la cerámica o de la misma forma de la construcción? La construcción es un lenguaje también. Entonces, la escritura estaba ahí, lo que pasa es que es otra forma de escritura. Hay que entender que el espacio andino, acá yo lo focalicé en el mundo aymara, pero esto lo podemos encontrar en el mundo quichua, también en el mundo de las culturas diaguita, el mundo coya. Hay una relación entre mundos, ¿ya? En el mundo aymara se habla del Alapacha, el Acapacha y el Mancapacha, que es el mundo de arriba, el mundo de los humanos y el mundo de abajo. El mundo de arriba asociado a los Malcus o a Chachilas, que son los cerros tutelares, los cerros sagrados. También se relaciona con el rayo o los generadores de la vida. Por ejemplo, el sol genera la vida, fecunda la vida en la tierra. El Acapacha es el espacio que nosotros no estamos y coexistimos con todas las demás realidades de existencia, ya sea el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo de las piedras. Las piedras también tienen una forma de vida. Y por otra parte, el mundo inferior, el subsuelo mágico, donde también habitan los seres errantes, las energías telúricas, la energía de la tierra, los ríos subterráneos, los minerales. Por ejemplo, acá se relaciona la serpiente, en el mundo de arriba se relaciona el cóndor, en el mundo de la capacha está el puma. Y así, en realidad, la mayoría de las culturas tiene una significación de esto, obviamente con otros nombres. Por ejemplo, acá no iba a haber un animal sagrado como, no sé, un oso polar, porque no está dentro del contexto, pero sí iba a haber un puma, sí iba a haber un cóndor, o serpiente, o sapo, etcétera. Entonces, va a haber una relación de interpretación frente al espacio. Y eso es bastante importante para que nosotros también considerarlo a la hora de trabajar con las comunidades. Por otra parte, el mundo andino se sustenta en un vínculo armónico con la naturaleza viva. Está la cosmovisión, por un lado la interpretación,
está la tecnología que me permite adaptarme al territorio, y no relacionemos tecnología necesariamente con un computador, con la tecnología actual, sino que tecnología es como yo me adapto a través de determinadas herramientas a un territorio, por ejemplo, tecnologías de cultivo, tecnologías de medicina. Vamos a encontrar una serie de elementos que nos permiten esta forma de adaptación al espacio. El espacio sagrado, por lo tanto, al estar en un espacio sagrado, la realidad se distorsiona. Mircea Eliade, un teórico de la religiosidad, habla de que se anula el tiempo profano, que él llama que como un tiempo común, si podemos decirlo de alguna forma, y hay un conector entre los dos mundos. Hay una paradoja que en estos dos mundos se comunica, y por lo tanto yo puedo generar un diálogo, en este caso con la Madre Tierra o con el cosmos. Hay formas de agradecimiento. Y ahí es donde choca muchas veces la ciencia tradicional, porque por algo se le pide permiso, por ejemplo, para construir algo, o para incluso hasta para cosechar, para sembrar, hay una relación de pedir permiso, de comunicarse y también de agradecer. Y muchas veces nos olvidamos de eso, solamente nos acordamos de exigir y de pedir, pero no de agradecer. Entonces eso es bastante interesante para mantener lo que hablamos, esta ciclicidad, esta reciprocidad también. Por lo tanto, hay una sacralización de la naturaleza, se personifica, la naturaleza está viva, no es inerte, no es algo muerto, es algo vivo. Y esto se demuestra a través de una característica universal. Por ejemplo, el Machak Mara o el Inti Raymi, que es el agradecimiento a cuando el Sol hace un giro y en relación al planeta Tierra, hay una relación donde el Sol se aleja y después se acerca. Por lo tanto, hay distintas relaciones y distintos ritos en relación a esta personificación de la naturaleza. A través de cómo hay una comunicación con la naturaleza, obviamente a través de la ritualidad. La ritualidad, ¿qué es lo que hace? A mí me contextualiza. ¿Qué es lo que entendemos por contexto? El contexto significa tiempo, espacio. Por lo tanto, a mí me sitúa en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Para qué? Para vivir una experiencia sagrada, una comunicación. Por ejemplo, acá podemos ver un floreo, que es la marca del ganado que hacen los andinos, donde también hay una especie de alianza entre el macho y la hembra para poder ser fructífero. También, por ejemplo, vemos las cruces en los cerros. Acá vemos elementos sincréticos, porque, por ejemplo, está la cruz en el cerro, donde se mezcla también la religiosidad traída por el español, pero también las creencias que tenían nuestros ancestros. Por lo tanto, se hace una mezcla de elementos. Los santos patronos, por ejemplo, o en este caso una mesa ritual en el Día de Todos los Santos. Comúnmente siempre se relaciona el Día de los Ancestros, o el mal llamado el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, y nos acordamos de Halloween, nos acordamos de las tradiciones en México, pero la mayoría de los pueblos, de las comunidades, mantienen estos ritos, que es el día que se espera que lleguen las almas. Nosotros hay una comunicación con ellos, se comparte, se come, se toca música y después se despachan las almas. En algunos cementerios hay el pórtico del mundo alma, que se llama, que es como el traspaso de este mundo al otro mundo. Estoy pasadito un poquitito, pero estoy tratando de hablar lo más rápido posible para terminar la presentación. Me dicen nomás cuando me calle si es que voy muy pasado. Sí, parece que ya se acabó el tiempo, pero termina nomás porque está súper interesante. Ya, bueno, a grandes rasgos traté de definir algunos tipos de ritos de colectivo, ritos individuales, ritos públicos, ritos privados o ritos periódicos u ocasionales. Por ejemplo, un rito periódico son esta ciclicidad de ritos que nosotros vimos en las fechas, o ritos ocasionales, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, ahí implica un rito que tiene que ser en ese momento determinado, o un nacimiento, por ejemplo. Acá vemos los pisos ecológicos. Esta relación también tiene que ver con el uso del espacio, el uso de los recursos y el uso de la movilidad. La movilidad territorial es fundamental para comprender estas relaciones, ya sea entre las familias, entre la ritualidad y entre los recursos en un territorio determinado. Por ejemplo, acá vemos en Laguna del Huasco, hacia el interior de Pica, cómo las comunidades, las familias, en este caso las 3 familias, utilizan los sectores. Estos son sectores de pastoreo. O sea, cuando vemos un territorio occidental, muchas veces cuando nosotros entendemos la casa, es solamente la casa, el metro cuadrado, y ese es nuestro espacio de uso en una ciudad, por ejemplo.
Pero acá vemos cómo se dispersan y cómo utilizan incluso hasta los mismos pisos ecológicos. Acá yo me centré en la alta cordillera. O, por ejemplo, acá un movimiento migratorio entre las distintas familias y cómo han llegado a poblar determinados sectores, por ejemplo. Acá son lugares por ejemplo, son lugares de rito en el mismo territorio. Encontramos, por ejemplo, en la parte de arriba floreo y abajo es donde les mostraba esas marcas de ganado que se hacen y se hace el rito del floreo. Y en este cerrito, Charcoyo, que significa el Cerro Negro, se hace uno de los pocos ritos que hay acá en el norte que se habla el rito de la lluvia. Eso es un rito muy íntimo, no es un rito como para ir y hacerlo como colectivamente, como lo podemos encontrar en la Tirana, o en el Lolo, por ejemplo, o en una Iquina, o en la Candelaria, etcétera. Es un rito íntimo, que es para pedir la lluvia, la llegada de la lluvia. Y el Cerrito Charcoyo, si ustedes pueden ver la foto, es el más pequeñito a mano derecha, en el medio, hay un cerrito negro, ahí se hace el rito de la lluvia, porque ese cerrito manda a los demás cerros y se comunica también con la costa, porque en el rito de la lluvia se junta el agua de la costa con el agua de la cordillera, una especie de proceso alquímico. Este es otro poblado, este es un uso ya de quebradas, por ejemplo, y cómo vamos significando los lugares. En esta oportunidad yo me tocó trabajar con un colega que es geólogo, por ejemplo, y también detectamos, por ejemplo, lugares aluvionales o sectores de riesgo que pueden haber. Entonces, cómo yo puedo interpretar el territorio en función de la cultura, pero también de los elementos físicos. O cómo yo voy sectorizando ciertos usos del espacio en función de la movilidad o en relación a las funciones que tiene el espacio. Ahí nos encontramos con el concepto Aini, que es la reciprocidad entre los grupos humanos. Si yo te entrego algo en relación a una ayuda, por ejemplo, no sé, a arreglar los caminos, a cosechar, también tiene que haber una reciprocidad. A eso se refiere de alguna forma con el Aini. Hay que mantener un equilibrio entre una ayuda recíproca. Y por otro lado, el Ayu, que tiene que ver con la comunidad, o sea, comunidad. Una forma de estar unidos, una organización social en un territorio determinado y cómo se vinculan las divinidades, los seres humanos y la naturaleza en un todo. O sea, el territorio va más allá de entenderlo como algo inerte. El territorio también es simbólico y también es espiritual. Y para terminar, a modo de reflexión, el estudio, la experiencia y bueno, la comprensión de los ecosistemas nos ayuda a entender estas relaciones entre las distintas realidades también y al manejo y comunicación con la madre cosmos. Y por otra parte, relacionarse entre una comunicación más fluida y armónica nos hace preguntar también acerca de nuestra herencia, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, cuál es nuestra relación con la madre tierra, cuál es nuestra relación con la identidad y cuál es nuestro aporte que podemos hacer a la madre tierra y a las nuevas generaciones. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Buenísima, muy buenísima presentación. Súper rápido. Ahora, la cámara, sí, por el tema de los tiempos se te notaba que estabas corriendo, pero muy buenísima la presentación. Acá estaba mi reloj, pero parece que es muy antiguo para llevar el tiempo, así que por eso me pasa, disculpe. Ay, está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a pasar a un lapso de preguntas. Vamos a dejar como aproximadamente 20 minutos. Me pillé. Bueno, Ecotropología que nos está apoyando también en la gestión de este webinar. Mira, acá Diego dice, agradece la presentación de Cristian y pregunta, ¿cómo se podría disminuir la brecha entre los profesionales que no tienen identidad de los territorios? ¿Qué opinas, Cristian? Bueno, una pregunta interesante igual porque al final yo creo que esa brecha tiene que ver con la vivencia, con la experiencia. Muchos profesionales, bueno, me he dado cuenta ahora que hay profesionales que, bueno, se titulan y sacan al tiro un magíster, un doctorado y, bueno, por un tema también de currículum, así como de mostrar y todo, pero lo que prima ahí es la experiencia. Y por otra parte, lo que hablábamos un poquitito de esta saber quién es uno, cuál es su historia, de dónde venimos. Si nosotros hacemos ejercicio, por lo menos el común de las personas nos llega a 3 generaciones más atrás. ¿Quiénes fueron mis bisabuelos, mi tatarabuelo? ¿Dónde vivían? ¿Qué relación tenían con el territorio? Entonces yo creo que hay que partir también de esa base de un autoconocimiento. Y por otra parte, de los principios. O sea, para mí es fundamental cada profesional.
He visto muchos profesionales que también han usado las comunidades, por ejemplo, he visto tesis en Santiago, incluso fuera, y muy bonita, extraordinario, los libros muy interesantes, pero las comunidades no tienen idea que hay tesis ahí, o que hay elementos, o hay exposiciones en otros museos, y eso es parte de su historia, eso es una apropiación. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, y ojo que el concepto de patrimonio también es un elemento patriarcal, entonces yo no soy muy de la idea de usar el elemento patrimonio, sino que de alguna forma entenderlo como una herencia cultural o un legado cultural, verlo desde esta perspectiva. Entonces, si bien los profesionales tienen que trabajar en conjunto con la comunidad, no utilizar a la comunidad. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con un autodescubrimiento y con los principios también de cada uno. Buenísima. Isidora me pregunta si hay algún libro de ecoantropología que le podrían recomendar. Yo creo que estaba para el Cris. Mira, el libro del profesor italiano en realidad es como lo único en bibliografía y además está en italiano, pero aparte el objeto de él tiene que más que ver con temas éticos y más religiosos. Entonces, lo que nosotros hay un blog, lo voy a escribir acá en el chat, que es eco-antropología.blogspot.com, que es el blog de mi profesor Horacio, que ahí está como toda la experiencia de vida y de todo lo que se ha hecho, por lo menos en el norte. Y por otra parte me pueden encontrar también en el Instagram o en el Facebook. Y estamos creando ahora una página un poquitito que tenga de toda la experiencia que hemos estado como en realidad compartiendo entre distintos profesionales. Esto, más allá de eso, el trabajo es de todos, tanto de las comunidades como de los profesionales, a la par, de igual a igual. El profesional igual aprende de las comunidades. Yo lo que he aprendido ha sido más de las propias comunidades, de los abuelitos, de las abuelitas, más que de la academia en sí. Entonces, el tema tiene que ver ahí con poder difundirlo. Bueno, muchas gracias, Cris. Eso decirle, Nico, a Isidora también, lo que decía el Cris, yo creo que ahora le va a compartir su Instagram, porque yo he tenido la posibilidad de ver esa red social, y la verdad es que ahí él tiene muchas publicaciones e información que tienen que ver con este tema de la ecoantropología, súper interesantes y súper completas. Así que para responder un poco eso y complementar lo del Cris, es que generalmente como no existe tanta bibliografía como decía el Cristian, las redes sociales, sobre todo la del Cristian, es una súper buena red social para poder informarse sobre el tema. Así que vea el comentario ahí que se lo va a compartir y ahí sí se puede incluir a mirar. Y bueno, creo que esta es la última pregunta por ahora, que nos dice para Cristian. Dicen que considerando que es necesario incluir como parte de la formación profesional temáticas asociadas a la preexistencia de las naciones originarias para controlar la identidad regional profesional. Es fundamental. Buena la pregunta de Diego, en realidad. Es fundamental porque no solamente a nivel profesional, sino que a nivel de escuela, ¿no? Desde los más pequeñitos. Yo tengo la suerte también de ser cofundador de una escuelita libre, Samsara Yatichawi. Ya llevamos 4 o 5 años funcionando. Y toda nuestra raíz también habla de transmitir esto hacia los más pequeños. No solamente al profesional, sino que hacia los más pequeños. Entonces es fundamental lo que menciona Diego, o sea, debería ser una cátedra transversal, porque al fin y al cabo la mayoría de los profesionales va a encontrarse con ese mundo, va a trabajar en ese mundo, y por lo tanto tiene que tener estos conocimientos que son básicos como para poder enfrentarse y poder dialogar. Muchos de los problemas que vemos con las comunidades tienen que ver con eso, con el respeto, tiene que ver con la no comprensión o no comprender. Por ejemplo, cuando una vez nos tocó, otros profesionales nos decían, oye, pero si ellos en un sector decían, pero si ellos no ocupan esas casas, no viven en esas casas. Claro, él no comprendía de que había movimientos de transhumancia en relación a lo que veíamos, a los ciclos, a momentos que era muy helado, lo que hablaba Katy, por ejemplo, de las veranadas, por ejemplo, los grupos humanos, por ejemplo, en este caso los pueblos ganaderos, se movilizan, se mueven, entonces hay espacios de usos que son móviles, o los grupos humanos que practican la agricultura son más estacionales o son más sedentarios. Entonces también va a depender de cómo son las técnicas también del uso del espacio. Entonces yo creo que, volviendo un poquito a la pregunta, es fundamental estos conocimientos, pero vivenciarlos.
Yo hace unos años igual hice bastantes clases en las universidades, tanto en Calama como en Iquique, y yo lo primero que hacía, como experiencia que también me transmitieron mis profes, es ir a terreno. O sea, el terreno es fundamental. El terreno, el estar ahí, el conversar, el vivenciar, el sentir la tierra, eso para mí debería también ser transversal. Entonces yo creo que dentro de las metodologías, porque muchas veces escuchamos el reclamo de los profesores y de que cambiemos el sistema, pero yo no he escuchado o no he visto una pancarta que diga cambiemos la metodología. He visto pancartas así que diga súbame el sueldo o que el sistema es injusto, pero ahora, ¿cuál es la otra vereda? ¿Cuál es mi propuesta? Porque es fácil reclamar, si entendemos el diagnóstico, estamos todos claros en el diagnóstico, pero ¿cuál es la propuesta? Y lo que nosotros pudimos ver acá, que cada uno tiene distintas propuestas, que cada uno ya lleva un poquito de experiencia y lo está aplicando. Entonces, eso es lo que vale, que en qué puedo aportar yo. Entonces el profesional también tiene que hacerse esa pregunta, ¿en qué puedo aportar hacia mi entorno y por mejorarlo también? Más allá de la crítica, que sí, es fundamental, pero la segunda parte es la propuesta, hacer cosas. Buenísima. Muchas gracias, Chris. ¿Puedo como complementar algo, no? Sí. Usted hablan del concepto de desarrollo, ese concepto igual hay que darle una vuelta, porque muchas veces el concepto de desarrollo se relaciona con indicadores solamente económicos y cuantitativos. Si ustedes se fijan, la mayoría del discurso que nos encontramos comúnmente entre los políticos y los económicos, los economistas en realidad, tiene que ver con cifras, tiene que ver con porcentaje. Pero el concepto de desarrollo hay que darle una vuelta. ¿Qué entendemos por desarrollo? No necesariamente no hablamos de esta ciclicidad, ¿no? De estos elementos cíclicos. Entonces, comúnmente se relaciona desarrollo como una línea recta, ya que uno va en ascenso y esta linealidad también de la historia tradicional, desde lo más primitivo a lo más evolucionado. Eso también hay que sacárselo de la cabeza. El concepto de desarrollo, más que desarrollo, tiene que ver con un proceso de transformación. Entonces, yo creo que ahí también nos queda como harta pega a todos nosotros en poder de alguna forma poder llevarlo a la práctica y de qué entienden también por desarrollo cada comunidad, porque ahí entra, por ejemplo, el concepto de pobreza. ¿Qué es lo que es la pobreza? La pobreza solamente son conceptos económicos y materiales, porque también podemos hablar de una pobreza de mente, una pobreza de espíritu, podemos hablar de distintas formas de pobreza. Por lo tanto, los partidos políticos tienden mucho a malutilizar el concepto de pobreza, pero nosotros como generación ya tenemos que despejar esas brumas del control social y darle una vuelta al concepto de desarrollo, como para complementarlo. Bueno, igual Buenísimo. agradecer, gracias Katy igual, porque esa es la idea, de acá la idea es eso, pues que nutrirse, igual a Claudio, a Marcela, a todos, a Paula, a Nicolás y a todos los que nos están escuchando, porque al final esa es la idea, se habla mucho de la falta de espacio, pero yo creo que los espacios hay que hacérselos, no hay que esperar que el Estado venga y nos diga qué hacer o qué espacio ocupar, nosotros crear los espacios y si no están, nos organizamos, así que genial, agradecido de esta reciprocidad, de esta sinergia que comenté un poquitito. Y también pues ahí están los contactos, no hay ningún drama, podemos hacer muchas cosas en conjunto, lo importante es eso, de poder interactuar. Así que gracias, pues, y la idea también es difundir un poquitito la labor que hace la antropología, porque en Chile en general se desconoce y uno tiene que estar ahí buscando por aquí y por allá, creando y haciendo cosas, porque que esa es la idea. Y por eso también hice el Instagram y el Facebook como para visibilizar un poco la labor, porque falta eso. Y tengo fe en las nuevas generaciones, así que bacán, gracias.